Jorge Salinas, estamos en el momento en donde yo lo entrego, él me ofrece la pistola para decirme, pues mátalo tú. Me da un cachazo justamente con la mano, más que con la cacha, y me desmayo. Don Guillermo Murray, en paz descanse. Sí. Ve nada más de quién vienes, oye. Exacto. Qué hermoso, qué guapo, papá. De eso trabajó muchos años, ¿no? ¿De hermoso? De guapo, sí. Yo creo que era un hombre encantador, al margen de que fotografiaba extraordinariamente bien. Y bueno, es que era verdaderamente de parar el tráfico. Sí, Ese era sí. Tu esposa te llamó la atención porque se ponía un zapato de uno y uno de otro, ¿no? Sí, yo la vi por primera vez en primero de secundaria, yo iba en tercero, íbamos por el pasillo, yo llevaba la mirada abajo, y entonces de pronto veo un zapato amarillo y el otro azul, y eso me hizo voltear a verla y decir, oye, ¿qué onda con...? Lo único que no entiendo de su inteligencia es por qué se casó conmigo. Pero bueno, Amores Perros es claramente un parteaguas en la carrera de varios, no solamente en la mía. Estabas bien chavo, ¿no? Pues sí, hace 25 años. ¿Cuántos años tienes, 55. Oye, aquí me están preguntando que si has tenido problemas por tu altura. Sí, claro. Si de pronto bailo con una mujer de cachetito, es porque es hombre, ¿no? O sea, me levantaba en las noches, en las madrugadas, tratando de aliviar el dolor que me producía el crecimiento del fémur. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Hoy vamos a tener el gusto y el honor de platicar con un tremendo actor que dicen que los periodistas no debemos de admirar y no debemos de decirlo más bien y no debemos de tomarnos alguna fotografía con quien nos guste porque nuestro trabajo es de este lado, pero la verdad es que yo reconozco que lo admiro, que me encanta su trabajo, que lo he visto muchas veces en teatro, en televisión, como conductor. Y bueno, se me hace un primer actor, a pesar de que eres muy joven, querido Rodrigo Murray, bienvenido. Te faltó decir algo muy importante, Matilde. Lo guapo, ¿no? También. No, también. bueno, y lo guapo del... No, hombre, es un placer para mí poder platicar contigo y estar aquí, hablar de lo que quieras, ¿no? Realmente, qué bueno que es Sin Filtros, porque así hablo yo siempre. ¿Verdad? ¿Cuántos años tienes, 55. O sea, estás arriba de los actores buenos que si ponen una marquesina, si estás en teatro te queremos ir a ver, si estás en televisión sabemos que eres garantía. Solamente estoy arriba de los actores buenos porque soy muy alto, ¿no? Porque mido casi 2 metros, pero no, jamás me consideraría nada que no considere el público. Y afortunadamente tengo una carrera de muchísimos años. Sí. Empecé incluso antes de saber que me iba a dedicar a esto, desde los 9 años, que fue cuando hice la primera película que mi padre dirigió y escribió, y desde entonces no he parado. Entonces llevo, pues eso, casi, pues un poquito más, casi 50 años de carrera, 44, 45 años. Feliz de la vida y me gusta mucho lo que hago, de tal suerte que lo disfruto y hago que a través de este goce el público también lo haga. Pues lo transmites súper bien, porque te hemos visto en la comedia, en el drama, en el teatro de a de veras, del que impone, del que aprendes, del que dices, wow. O sea, estamos hablando de niveles de López Tarso, de gente... Ay, de plano, qué alta has puesto la vara. ¿Me equivoco? Mira, no lo sé, el tiempo lo dirá. Sin embargo, creo que... Yo considero que hay buenos actores y gente que no es. O sea, que los actores y las actrices, por supuesto, son buenos todos aquellos que se dediquen a esto y que les guste hacerlo. Si alguno pretendiera hacer algo porque quiere la fama, o porque quiere el aplauso o el reconocimiento, o porque quiere salir en una telenovela, o porque quiere saber qué se siente, pues lamentablemente no es actor, porque un actor se tiene que formar y tiene que esperar su turno, ¿no? La fila es larga. Y mucha de la gran fortuna que tengo es que han pasado muchos años, se ha picado mucha piedra y finalmente entiendes muchas cosas a lo largo de los años de haber insistido y estar ahí en el lugar de los hechos, ¿no? A veces con temporadas muy exitosas, a veces con vacas muy flacas, como es la vida de los actores y como es la vida de todos, creo yo. Sí, por supuesto. Finalmente lo que pasa con nosotros es que estamos expuestos en una marquesina, como tú bien dices, pero
soy muy feliz el día de hoy. Mira, ¿no? qué fortuna. Y creo que de eso se trata. La felicidad no es un estado, es un camino. Y creo que mi camino ha sido realmente muy, muy bendecido. Oye, hablas de que haces una película a los 9 años. Sí. Y para usted, jefa. ¿La dirige y la hace tu papá? La dirige y la escribió mi padre, así es. Don Guillermo Murray, en paz descanse. Sí. Ve nada más de quién vienes, oye. Exacto. Como dice el dicho, de herencia le viene al galgo, ¿no? Mira. Y entonces creo que yo crecí en una casa donde mi madre, médico y arquitecto, que de alguna manera también ella se pasó muchos años estudiando. La academia evidentemente me viene por parte de mi madre y la experiencia teatral y las artes por parte de mi padre. Las ciencias por parte de mi madre, y entonces siempre tuve un muy buen balance en la escuela porque o me resolvía una duda uno u otra. Mi madre trabajó mucho tiempo con mi papá también, como era muy buena dibujante y muy buen arquitecto. Arquitecto, claro. Le diseñó muchas escenografías de las que hizo mi padre como productor. En esta película particularmente es una película que él gana un premio de la Sociedad General de Escritores de México. Ajá. Y la SOGEM le publica evidentemente el premio y el premio le hace hacer una película. Yo tenía la edad justa de uno de los personajes que aparecen en esa película y ahí empecé. Y ahí empezaste. Ahí me dieron mi patadita. Tus papás argentinos. Así es, mis padres llegan aquí a finales de los años 50 por cuestiones políticas, por pensar distinto al régimen. Sí. Y se establecen, porque mi padre tiene una invitación justamente de los productores en ese momento de Televisa para hacer cine y para hacer televisión en México, y desde entonces mi padre se queda acogido por este país, y años después, no muchos, pero sí varios años después, mi padre se vuelve mexicano. Ah, se volvió mexicano. Sí, Guillermo, mi padre era mexicano cuando murió. Tú naciste en Coyoacán, ¿verdad? No eres argentino, tú naciste aquí en el... Yo soy chilango. Eres chilango. Yo soy chilango. Oye, y yo tengo que hacer un paréntesis grande porque qué hermoso, qué guapo papá. De eso trabajó muchos años, ¿no? ¿De hermoso? De guapo, sí. Yo creo que era un hombre encantador, al margen de que fotografiaba extraordinariamente bien a cuadro. La cámara lo amaba. En el teatro siempre se mantuvo como un hombre físicamente muy responsable. Impecable. Nunca se le conoció un escándalo. Sí, sí, sí. Nunca tuvo ningún tipo de desliz. Siempre fue un ejemplo. Y mi padre decía, Matilde, algo padrísimo que yo lo aprendí desde niño y que yo trato de emularlo y aplicarlo con mis hijos. A ver. Decía, un padre que da consejos, más que padre es un pendejo. Porque lo que uno tiene que hacer es comulgar con el ejemplo. Por supuesto. Y entonces nunca me dio un consejo más allá de lo que yo veía claramente que él hacía. Mira. Entonces yo siempre vi su conducta en los foros y en los sets y en los teatros como un hombre el cual respetaba desde el director hasta la gente de intendencia de la misma manera. Wow. Trató a todos los seres humanos igual, Wow. siempre. Wow. No tenía ningún tipo de discrepancia en el color de piel o en la forma de hablar o en las creencias político-religiosas. Wow. Y creo que eso de alguna manera también lo empapó en mi persona y finalmente yo me he conducido así. Sí, en efecto, trabajó de guapísimo, Sí. guapísimo. El otro día estaba viendo una película de él que hizo en Puerto Rico, en donde se mete al mar y sale en traje de baño. Un traje de baño de estos que se usaban a finales de los años Chiquito. 60. No, sí, chiqui pegadito, Sí. pero shortcito, no tanga, pero sí muy, muy apretadito. Uf. Y entonces sale del mar y hace así para quitarse el agua salada de la cara. Uf. Y le tomé unas fotos a la televisión, ¿no? Y se las mandé a mi mamá. Y bueno, es que era verdaderamente de parar el tráfico. Sí, Era sí, guapísimo, ¿no? Yo lo vi y dije, qué hombre más guapo. Tendría en ese momento, 30 años, ¿no? ¿Qué le dijo tu mamá cuando le mandas esto? No, bueno, se moría de la risa y se acordaba perfectamente de esa época, ¿no? Con él.
Vivieron 65 años juntos, imagínate, 65 años de casados. Mi madre pues prácticamente no entiende la vida sin él. Es otra etapa, la vida es así, y festejamos mucho su vida y no lamentamos profundamente su muerte, ¿no? Más bien aplaudimos todo el recorrido que tuvo. Te decía yo antes de empezar esta charla que era vecinos de mis papás en la Colonia del Valle, estaban en unas casas, entonces hay un mercadito sobre ruedas que se pone martes y jueves. Sí. Y yo me esperaba, todavía estaba estudiando la carrera de periodismo, me esperaba para ver a qué hora salía, para irlo a ver. De verdad, mi mamá y yo allí íbamos en el mercado para ver si tu papá salía y acompañaba a tu mamá a comprar verdura, lo que fuera. Sí, claro. ¿no? Y bueno, sí, todo el mundo, mira, ahí está don Guillermo Murray, wow, sí, de llamar la atención. Preguntaba algo, saludaba a alguien, lo que tú dices, ya lo conocía el del jitomate, claro, el de los sopes, o sea, todo el mundo tenía algo bonito que decir de tu papá y saludar. Una buena relación, sí. Yo me acuerdo, de las cosas bonitas, el día que muere, los homenajes que hicieron en televisión y de todas las cosas hermosas que hablaron de él y las cosas hermosas que sacaron en pantalla. Y verdaderamente creo que eso es una vida plena. Claro, y por eso festejo más su vida que lamentar su muerte. Por supuesto. Empezó a fallarle la memoria, ¿tuvo demencia senil? Sí, tuvo una demencia, no exactamente Alzheimer, porque Alzheimer es una de las tantas, hay como 90 tipos de demencias. Sí, él ¿verdad? tuvo una que empezó a afectarle afortunadamente ya muy grande, como a los 80 años. Estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba La Noche de Oscar Wilde, un monólogo sobre Oscar Wilde. Fíjate. Y de pronto se perdía y no se acordaba y bueno, el músculo con el que trabajamos los actores es evidentemente la memoria. La memoria, ¿no? claro. Y entonces también tuvo un episodio bastante desagradable porque se perdió en un foro y no sabía salir del foro. Ahí nos empezamos a dar cuenta, era un hombre muy hábil que tenía un amplio conocimiento del lenguaje y tenía un vocabulario gigantesco. Entonces si se le olvidaba una palabra, pues ahí había otra, ¿no? Que la suplía. De tal suerte que sí, durante muchos años estuvo en tratamiento con una doctora que es la doctora Sosa, que lo trató muy bien y maravillosamente, y mi padre murió casi de 94 años, se murió en mayo y él en junio cumplía 94, así es que tampoco es que haya estado tirado a la deriva, ¿no? Ni que tampoco se haya muerto muy joven. Por supuesto. Murió a una edad. Yo donde firmo para morir a esa edad y con esas condiciones, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, sí tuvo ese evento y fue perdiendo la memoria de cierto tipo de cosas, pero nunca se olvidó del nombre de mi mamá, de sus hijos, incluso de sus nietos. De alguno de sus bisnietos, sí. Pero no me acuerdo ni yo. Así es que pues yo lo aplaudo. Sí, por supuesto, que uno a veces confunde el nombre de los hijos. Sí, por supuesto. O sea, dices, ay, y te regañan, oye, ¿por qué dijiste? A ver, me llamo fulano de tal, no mamá. perengano. Sí. Así tienes razón. Mamá, le dijiste y se llamaba diferente, ¿cómo dices eso? ¿Para qué me pones este nombre si nunca me lo vas a decir igual? Exacto. Oye, yo recuerdo alguna vez que tu mamá asistía a partos. Correcto. Ginecobstetra, así Qué es. interesante, ¿no? Mi madre trabajó toda la vida con eso, bueno, no toda la vida, durante muchos años, y fue una de las pioneras en México de meterlos, de asistir a las mujeres en el psicoprofilaxis. Mamá. De prepararlas justamente para el momento del parto. Eso aunado con su carrera de arquitectura, que siempre estuvo dibujando y siempre estaba haciendo, te digo, escenografías y demás cosas ayudándole a mi padre, de tal suerte que yo durante muchos años en la vida, o mi mamá estaba en un parto, ¿no? Porque los bebés pues no anuncian, no avisan. Claro. El día de hoy pues, sí ya los puedes incluso hasta programar. Pero en aquel entonces mi madre salía disparada porque tengo que irme a un parto, ¿no? Pum, y se iba. Y mi padre, yo tengo llamado. Pum. Y entonces gran parte de mi infancia yo la viví, que nos recogía alguna camioneta o algún coche o algún chofer y nos íbamos o a un teatro o a un foro o a algún sitio en donde mi padre estaba terminando de hacer algo. Y nos pasaba a recogerlo a mi mamá o nos íbamos directamente ya con mi jefe. Pero sí fue una infancia muy divertida, muy
muy edificante, conociendo la carrera de los dos, el amor que le tuvieron a sus profesiones durante tantos años y haciéndonoslo ver, ¿no? Tanto a mi hermana Gabriela como a mí. Tengo otros 2 hermanos mayores que son Guillermo y Alejandro, que ya para entonces estaban fuera de casa porque son bastante más mayores que yo. Bueno, Guillermo falleció hace 2 años, mi hermano mayor, pero está Alejandro, está Gabriela, estoy yo, y en medio de Guillermo y Alejandro existía Marcela, que murió a muy temprana edad, siendo muy chiquitita, y por eso la diferencia de estas 2 familias, digamos, pero que pertenecemos finalmente a los mismos padres. ¿Y tu mamá no asistió a alguno de los partos de tus hijos, de alguno de sus nietos? Por supuesto, sí. ¡Qué emoción de ser eso, pues, ¿no? Básicamente todos, ¿no? Todos sus nietos, pues ella estuvo ahí, ¿no? Diciendo y haciendo y preparando en particular a mi mujer cuando estaba gorda, gorda lo digo en el sentido del embarazo, y también a mi hermana y también a mis cuñadas. ¡Qué fortuna! Y con todo el mundo estuvo ahí justamente dando consejos y preparando mental y físicamente a las mujeres para parir. Claro. Yo me acuerdo que los vecinos también platicaban eso de tu mamá. En muchas ocasiones yo me he encontrado gente en el súper que me dicen, oye, tú eres hijo de Lidia, sí, cuando normalmente lo que tendrían que decirme es, tú eres hijo de Guillermo. Claro. Era la lógica. Pero mi madre también habrá visto nacer, no sé, ¿qué te gusta en tantos años? Unos 5,000 niños. Wow. Entonces esos 5,000 niños el día de hoy pues ya son 5,000 adultos que incluso ya tuvieron hijos también. Sí, por supuesto. Y todos ellos recuerdan con muchísimo cariño a mi madre. Sí, también en la colonia era famosa tu mamá por esa parte. Exacto. Ya sabes que en la colonia todo el mundo sabemos de todos y eso, ¿no? Pues es que imagínate, en una colonia donde está el payaso y la partera, pues evidentemente pues de ellos dos se habla mucho, ¿no? Por supuesto, y constantemente. Por supuesto. Y hablabas ahorita de tu papá del último monólogo que hizo. Y bueno, yo creo que hacer un monólogo, digo, no sé nada de tu carrera, no me imagino yo arriba de un escenario, yo creo que me pondría a llorar y me saldría corriendo. No. Pero, o sea, qué bien lo haces. Gracias. Y estás haciendo un monólogo. Sí, he tenido la oportunidad en mi vida de hacer 2. Uno que se llama 50 de 100, que cuando 100 años de soledad cumplió 50 años de existencia, en el 17, me invitaron a hacer un monólogo sobre 100 años de soledad, pero no la historia que cuenta el libro, sino siendo el propio libro. Y entonces yo era el libro que contaba cómo había cumplido estos 50 años, en manos de quién le gusta ser leído, dónde ha sido leído, con quiénes lo han leído, en fin. Y entonces es un divertimento muy lindo y entrañable de un libro que cuenta su propia vida en estos 50 años y que tiene la fortuna o el lamentable infortunio de ser inmortal. No sé, uno siempre está pensando que la inmortalidad sería lo máximo. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, ¿verdad? Sí, ¿quién sabe? Y entonces ese fue, digamos, mi primer acercamiento al monólogo. Es un ejercicio súper interesante hacer un monólogo, es maravilloso. Al principio, claro que estás nervioso porque aparte estás tú solo en la cancha, ¿no? Es decir, vas contra un monstruo de 1000 cabezas, como llamamos al público, claro, y juegas tú solo contra ellos. Eventualmente, cuando tienes un diálogo, por lo menos, o alguien que esté en el escenario, puede medianamente alguien rescatarte. Con el monólogo tú te tiras al vacío solo. Claro. Y entonces, años después, a raíz de justamente una presentación que me hizo mi padre cuando yo era chico sobre Leonardo da Vinci, empecé a escribir un monólogo hace la friolera cerca de los 20 años. Y escribí hice una investigación muy profunda sobre Leonardo durante más de una docena de años. Leonardo da Vinci, ¿verdad? Sobre Leonardo da Vinci. Y estoy presentándome hace 2 años con este monólogo. Afortunadamente me ha ido muy bien. Me he presentado en Aguascalientes, en Durango, en San Luis Potosí, en Monterrey, voy a Guadalajara, he estado en Baja California, en Querétaro, en fin, hay como un montón de plazas donde he estado y donde voy a ir. Y tengo una invitación en septiembre-octubre del 2025 para llevar la obra a Nueva York. Wow. De ahí espero dar un brinco para hacer unas funciones en Europa y pues presentar la obra de un mexicano con
acompañado con una escenografía maravillosa de Sebastián, Ve, que es nada más. un extraordinario escultor mexicano, ¡Qué y poner lujo! muy en alto el nombre de México en el extranjero. Que yo desconocía que Sebastián podía meterse a este ramo de la escenografía. Bueno, no, él- no sabía yo. fíjate. Uno de los es un amante del teatro, y uno de sus primeros trabajos, él nació en Camargo, en Chihuahua. En Chihuahua. Y cuando llega a México, uno de los primeros trabajos que tuvo fue como vestuarista de mira. teatro. Le encanta el teatro. Uno de los primeros trabajos que tuvo en México. Luego sí ha hecho escenografías. Eventualmente hizo un par de cosas en el Teatro Nacional. Y esta pieza escenográfica es uno de sus transformables. Son unas piezas que a finales de los años 60, principios de la década de los 70, él realiza 4 modelos a escala que son de 30 centímetros, que uno los puedes transformar, y se transforma. El que yo uso es un cubo que eventualmente con una serie de movimientos lo transformas y se convierte en una esfera. Wow. Tú dices, ¿cómo es posible hacer eso? La única manera de entenderlo es viendo la obra de teatro y viendo, porque nosotros sobreescalamos esta pieza de 30 centímetros a 2 metros, y yo solito muevo todo este armatoste en escena, transformando el espacio, que me permite viajar de la Italia renacentista de finales de 1400 al México contemporáneo, contando una historia sobre Leonardo da Vinci desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, entrelazada con una historia de un actor que se llama Rodrigo, que quiere hacer un monólogo sobre Leonardo da Vinci. ¿Cómo te responde el público? Maravillosamente. Realmente todas las noches hay un aplauso de pie muy entusiasta. Siempre me quedo con los espectadores platicando 20, 30 minutos después de la obra sobre sus apreciaciones, sobre sus dudas, sobre las cosas que tienen que ver, que conocemos de Leonardo da Vinci como un ser humano intocable, inalcanzable y genial, sí. pero que yo lo aterrizo al terreno justamente de la humanidad, del ser humano que se equivocó, que también fracasó, que también llora y que también ríe como cualquier ser humano. Oye, eres muy atrevido porque generalmente estamos acostumbrados al teatro de comedia, a que o sea, no queremos ir a aprender, queremos ir a pasar un buen rato, queremos ir a que nos hagan reír. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes que considero que esta es una comedia histórica? Mira. Yo creo que sí, cuando nos dicen vamos a ir a un museo, ¡ay, qué flojera, un museo! Sí. Pero cuando vas a un museo con una guía en el museo que te hace divertida la experiencia del museo, y entiendes por qué las esculturas son así, o por qué los cuadros están pintados de tal suerte, o entiendes cuál es la técnica que se utilizó para tal cosa, cambia completamente tu perspectiva hacia un museo. Órale, sí. Creo que el teatro funciona igual. Yo defiendo a capa y espada la comedia simple y superficial, sin duda. Pero también cuando la tragedia está bien hecha y profundiza y es contundente con el espectador, me parece profundamente importante. Entonces, es un divertimento, Leonardo, que habla de un hombre al cual nosotros le damos una importancia casi inalcanzable, y cuando yo lo atraigo, como era una persona como tú y como yo. Sí, común y corriente, ¿no? Común y silvestre, diría yo. Exacto, porque de corrientes no tenemos nada. Bueno. Común y silvestre. Tienes razón. Creo que cambia la perspectiva, y entonces, si es divertida la experiencia de aprender sobre Leonardo da Vinci, entonces se te va a quedar para siempre. Totalmente. Y entonces no te estás dando cuenta, pero al mismo tiempo estás aprendiendo. Claro. Porque es divertido aprender, y porque es divertido saber, decir, claro, yo hablo de 3 fracasos profundos de Leonardo. Uno de ellos es un caballo que quería hacer para Ludovico Sforza, que nunca hizo. De 60 toneladas de bronce. Fundido en una sola pieza. El día de hoy eso sería complicadísimo hacer. 2, un gran fracaso de Leonardo. La Última Cena. 3, el más grande de los fracasos de Leonardo. A ver. Se llama La Mona Lisa. Entonces, claro, cuando tú dices, pero pues yo La Última Cena la conozco, y la Mona Lisa también, y me parecen obras de arte, entérense de qué se trata, y entonces aprender resulta una cosa muy divertida y entrañable. Oye, ¿qué pasó con Password? Es un proyecto que se hizo durante muchos años, Password y Doble Cara. Y Doble Cara. Proyectos donde yo hacía la conducción. Muy padre programa. Muchas gracias. Me llama justamente una amiga productora
y junto con otra amiga, también la directora, para decirme, oye, queremos que hagas este programa, pero yo no soy conductor, yo soy actor. Yo lo que puedo hacer es interpretar a un conductor. Perfecto, eso es lo que queremos que hagas. Y entonces, claro, pues como yo no soy Marco Antonio Regil, ni soy Adal Ramones, pues yo le meto parte de mi cosecha, pero es la creación de un personaje. Y lo que tenía que hacer era un host, ¿no? Bienvenidos, el día de hoy vamos a hacer esto, y como tiene que ser muy alto, pues yo empecé a investigar justamente y creé un personaje, que era este personaje que presentaba un show. Me fue muy bien durante muchos años en TV Azteca. Lamentablemente después me jugaron bastante chueco, metieron a... No tiene la culpa Rafael, ni mucho menos Rafael Araneda. Luego tomó el papel que yo había dejado justamente en este programa, porque tenían la obligación de darle otro compromiso a él, porque así lo estipulaba su contrato, y entonces a mí me hicieron a un lado y yo de ahí salí de Televisión Azteca. O sea, y nada más te dicen, ¿sabes qué? Ya no. Ya no. Sí, de hecho, me avisaron yo estando en Nueva York comprando el vestuario para la siguiente temporada. ¿De verdad? Tal cual. Yo no tengo ningún pleito con TV Azteca, ni tengo ningún pleito con nadie. Pero creo que las cosas así no se hacen. No, bueno. Y entonces, bueno, pues si esas son las políticas, pues yo no tengo nada que hacer aquí. La televisión, ninguna empresa de televisión, ninguna, que conozco muchas. He trabajado en Televisa, en el Canal 11, en Televisión Mexiquense, en el 21, en TV Azteca, en Telemundo. O sea, puedo decir muchas de las televisoras. Ninguna televisora tiene palabra de honor. Ninguna. Pero ¿sabes qué? No tienen palabra de honor, pero hay ética, ¿no? Poca. Híjole. Poca. Oye. En muy pocas hay cierto tipo de cosas que sí medianamente se respetan, pero siempre y cuando les sirvas. Si ya no sirves, entonces eres un objeto desechable. Úsese y tírese, ¿no? Así, tal cual. Y eso es cosa que no tiene el teatro, cosa que eventualmente el cine tampoco lo tiene. Y creo que uno crea familias distintas. Amo la televisión y amo profundamente el trabajo de la televisión y amo profundamente a toda la gente que trabaja en la televisión, que aparte son ejércitos de personas. Pero hay que reconocerlo, hay que saber y medir la televisión y decir, bueno, yo me voy a encariñar con este proyecto, me voy a encariñar con esta familia con la cual uno llega a convivir. Cuando haces una telenovela, convives más tiempo durante 6 meses con la familia de la televisión que con tu propia familia. Llegas a las 7 de la mañana a Televisa y no sales yo no salgo hasta las 8 de la noche. Entonces yo cuando salgo de mi casa, mi hijo se está yendo a la escuela y cuando regreso ya está dormido. Entonces durante 6 meses soy un hombre extraño para él. Y mi familia se convierte en otra. Pero de pronto esa familia, no la gente, la empresa, te hace a un lado. Somos un número más. Así es. Hijo, qué duro, ¿no? Sí, creo que hay muy pocos los que tienen la suerte de ser casi como inamovibles, y nadie es así realmente, si te das cuenta. Entonces, pero una vez que lo entiendes y que conoces esas reglas del juego, pues juegas de forma distinta, ¿no? ¿Y qué tal Renta Congelada? Muy bien, fantástico, maravilloso. ¿Cuántas temporadas llevan ya? 5. Renta Congelada fue un producto realmente muy exitoso que yo hago con los Ortiz de Pinedo, con los que yo trabajo desde hace muchísimos años, sobre todo con el padre, con Jorge, con el que he hecho muchas obras de teatro. Sí, ¿verdad? Las obras completas de William Shakespeare abreviadas, La Güera Rodríguez, 12 hombres en pugna, Tic Tac Boom. O sea, sí, nuestra actividad ha sido muy cercana. Yo conozco tanto a Pedrito como a Oscar, los hijos tiene más hijos, también tiene a Jesús, pero bueno, estos dos que son con los que yo me llevo muchísimo, desde giras hace muchos años, nos conocemos desde el Colegio Madrid hace muchos años, y un día en una gira se acerca Pedro y me dice, oye, estamos escribiendo una serie y va de esto, ¿no? Entonces me da a leer el primer guión y no decía el nombre de Federico, que así se llama el personaje, al cual le pusimos también Pederico, ¿no? Por aquello de las flatulencias. Pero eso vino después. En el guión original decía Murray dice. O sea, estaba ya listo que yo iba a hacer ese personaje. Sí, y claro, yo leía ese, oye, Pedro, yo no soy este. No, sí, claro que sí. Y entonces, bueno, pues está bien, vamos a hacerlo, y nos divertimos muchísimo y durante muchos años le fue muy bien. Y bueno, pues ojalá hagamos una 6ª temporada, porque no le va mal a esa comedia. Oye, y yo creo que me acribillan si no hablamos de tu personaje de Gustavo en Amores Perros. ¿En el 2000 fue?
Sí, 1999 termino de hacer y 2000 creo que sale al espectador la película, ¿no? Ajá. Amores Perros es claramente un parteaguas en la carrera de varios, no solamente en la mía. Estabas bien chavo, ¿no? Pues sí, hace 25 años. Tenía la mitad de la edad que tengo ahorita. Ya llovió. Y Amores Perros, tengo varias anécdotas increíbles. El día que a mí me dan el guión, yo leo el guión, termino de leerlo. Antes de esto, me mandan una escena. Y entonces yo llego a hacer el casting y en el casting estaba Rodrigo Prieto, el Negro González Iñárritu y Emilio Echevarría haciendo el casting. Y yo obviamente, pues, muerto de miedo, hago el personaje para el que me habían llamado, que era justamente el que a la postre interpretó Jorge Salinas, claro, mi hermano. Y me dice el Negro, bueno, está bien, nosotros te llamamos. No lo había hecho muy bien, realmente no había estado muy contento. Pero entonces veo que Emilio le dice al Negro, oye, hay una parte de a ver, entonces, brother, dice el Negro, vas a ser el otro personaje. Entonces hice el personaje muerto de miedo, que es un personaje pusilánime, que es todo. Entonces me dijo, perfecto, ya te van a mandar el guión, tú vas a ser el personaje de Gustavo. Me voy a la casa, me mandan el guión, termino de leer el guión y empecé inmediatamente a leerlo otra vez, diciéndome, qué maravilla la película que voy a hacer. Sí, claro. Si esto yo lo puedo leer, bueno, quiero ver cómo va a estar hecha. Por supuesto que es una película a la cual yo estaba dispuesto a pagar para hacerla. Por supuesto. Pero afortunadamente me pagaron poco, pero me pagaron. Pero nadie se imaginó que iba a ser Amores Perros. Nadie sabía, no teníamos ni idea. Sí le dio la vuelta literalmente al planeta, sí puso muy en alto el cine mexicano y catapultó la carrera de varios, ¿no? Está Vanessa Boucher, Gael García, Álvaro Guerrero. O sea, sí era un reparto muy importante. De veras, ¿no? Y ahí tienes una anécdota que después terminaste en una operación. Sí, en una escena justamente cuando Emilio Echevarría y Jorge Salinas estamos en el momento en donde yo lo entrego, él me ofrece la pistola para decirme, pues mátalo tú, ¿no? El personaje en esta actitud no quiere hacer nada, el otro agarra la pistola, me patea la entrepierna, yo me doblo y me da un cachazo en la parte de atrás para desmayar al personaje. Todo eso estaba planteado tal cual en los ensayos, se hizo una vez, 2 veces, 3 veces, quedó bastante bien. Viene la toma, en la toma, corte, no quedó bien, levántate. ¿Qué pasó? Pues no, es que el golpe no está siendo muy certero. Me parece que se hizo una toma 2, no funcionó bien porque se metió el boom, porque no sé qué. Bueno, vamos a hacer una toma 3, y en la toma 3 yo veo la cara de Emilio, que le cambia radicalmente la mirada. Y entonces el cachazo de la pistola tenía una cacha de hule espuma. Me da un cachazo justamente con la mano, más que con la cacha, y me desmayo. Entonces me despierto en el camerino, en el tráiler. Emilio estaba muy preocupado, estaba ahí, en fin, afortunadamente no pasó nada. Yo llegué a mi casa esa noche, me quito la camisa y mi mujer me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó de qué? Estás todo lleno de moretones, y tenía aquí una serie de marcas que 2 o 3 días después ya se figuraron con mucho moretones, más. Que fueron 2 o 3 escenas que hice de eso. Y a la postre, como 20 años después, quizá un poco menos, llegué con el doctor porque se me dormía el brazo y porque tenía muchísimo dolor en algunas posiciones. Ya ni te acordabas de lo que te había pasado. No, y le dije al doctor, ¿qué fue esto? Pues mira, seguramente fue algún golpe. ¿Recibiste algún golpe? Y yo, pues yo no he chocado. ¿No? Le digo, ¿puede ser este? Pues sí. Eventualmente puede ser que eso haya modificado el disco y que a lo largo de los años se fue saliendo hasta que terminé con una vértebra casi dislocada del cuello, y aquí tengo la cicatriz. Por aquí entró el doctor, no sé si se alcance a ver, que está súper bonita, aparte de todo. Mi cicatriz aquí está, ¿no? Me puso 6 tornillos y me arregló. A ver si se ve.
Preciosa. Qué recuerdo, ¿no? Sí, bueno, y mira, nada más hermoso que tener una medalla colocada en el cuerpo por un buen trabajo, porque Amores Perros es un trabajo que significó muchísimo para todos. Creo que todos estamos muy bien en esa película. Es una película que yo la vi hace poco otra vez. Eso te iba a preguntar. Y vuelve a ser un clásico, ¿no? Ya se convirtió en un clásico, vuelve a ser vigente y está ahí y funciona, y es una película que conecta emocionalmente con la gente. ¿Qué le dices a ese Gustavo de la película de hace 25 años? Ay, hubieras cobrado más, güey. No, muchas cosas. Creo que era... yo empecé a ver Amores Perros el día que nos la pasaron por primera vez. Y viene primero la historia de Gael y el perro. Y luego viene la historia de Álvaro con el perro que se pierde en el piso del departamento. Y hacia el final viene la historia nuestra. Yo me había olvidado que salí en esa película. Estaba muy impactado y cuando salí, es de los pocos trabajos que digo, me gusta mucho cómo estoy, me gusta mucho lo que hice. El negro es un extraordinario director de actores, el negro González Iñárritu. Sí, bueno. No hay ningún actor en el mundo que no quiera trabajar con él. Quizás haya quienes no quieren volver a trabajar con él, pero creo que no hay ninguno que no diga, tengo ganas de vivir esa experiencia porque es un extraordinario director y toca fibras muy, muy, muy particulares. Quizás hubiera hecho otras cosas a la postre, 25 años después te das cuenta que habría cosas que se podrían mejorar, pero no tendría nada que decirle a Gustavo más que aguas con los golpes en la espalda. ¿Qué edad tienen tus hijos, Rodrigo? Bruno va a cumplir 22 y Martín acaba de cumplir 15. ¿Ya vieron contigo esta película? No. ¿Por qué? Creo que Martín está justamente en la edad en donde ya tiene que verla y Bruno la ha visto por pedazos y no sé por qué nunca hemos tenido chance. Bruno ha visto gran parte de la filmografía que yo he hecho, el de 22, y entonces siempre me habla y me dice, oye, acabo de ver la película tal y ja, 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 ¿no? O qué porquería. Sí, pues sí, es una porquería. Pero bueno, finalmente... creo que tendríamos que sentarnos y verla en familia, ¿verdad? Ay, sí. No te pierdas eso. Es un buen plan. No, hombre, no te lo pierdas. Oye, y entonces, leyendo sobre tu vida, datos así que llaman la atención, eres demasiado simple, demasiado natural en el buen sentido de la palabra. Sí. Tu esposa te llamó la atención porque se ponía un zapato de uno y uno de otro, ¿no? Sí. Cuéntanos. Yo conocí a Zunita cuando yo estaba en tercero de secundaria. Zunita se llama. Zunita. Zunita. Zunita proviene de un padre indio y de una madre italiana. Wow. Y Zunita quiere decir en hindi, el dialecto que habla en el pueblo donde nació su padre, en India, con gracia y buenas intenciones. Mira. Y ella es así. Yo la vi por primera vez en primero de secundaria, yo iba en tercero, íbamos por el pasillo, yo llevaba la mirada abajo, y entonces de pronto veo un zapato amarillo y el otro azul, de dos zapatos de estos de gamuza, iguales los zapatos, pero de distinto color. Y eso me hizo voltear a verla y decir, oye, ¿qué onda con...? No, pues compré dos pares. Ah, ¿se lo preguntaste? Sí, unos amarillos y unos azules, entonces me los pongo indistintamente. Y dije, qué chistoso. Así la conocí. En aquel entonces, yo en tercero de secundaria, era como de los insoportables, de los grandes en la secundaria, de los grandes, y no solamente de los grandes, sino que llevo toda la vida en la escuela, todos los maestros me conocen, de los grandes físicamente también, entonces era realmente insoportable. ¿Mamón también? Hiper mamón. Oh, hijo. Y bueno, uno aprende, ¿no? Y lo mejor es reconocer sus errores. No sé si hiper mamón, pero sí mamón y creído. Sí, claro. Y pasado haciendo bullying y todo el tipo de cosas que uno trata de que tus hijos no lo emulen, claro, ¿no? Pero creo que fue un aprendizaje personal muy interesante. Nos vimos durante toda la secundaria y toda la preparatoria, nunca tuvimos una relación realmente muy importante. Y un día en el Bar Milán, un bar que le pertenece a Jiménez Cacho y a Tolita Figueroa, llegó al Bar Milán y ella estaba trabajando como cajera. Yo ya había salido de la escuela. Órale. Y entonces le dije, ¿qué onda? ¿Quieres ir a comer una torta de pulpo?
al Salón Corona. O sea, bueno, No tienes idea la delicia que son esas tortas. No, pero, en el Salón Corona, o sea, en la calle de Bolívar, vayan, ¿no? Esa sí es un must. Pero ¿a quién la primera cita le invitas a comer una torta de pulpo? Pues claro. Bueno, ¿qué te dijo? Mira, tan funciona eso que llevo casi 30 años casado. Buena. Me dijo que sí. Entonces fuimos, paseamos un rato por el centro y empezamos a... etcétera. Y bueno, la historia tiene muchas más variantes, pero pues eso, tenemos casi 30 años juntos. ¡Wow! ¡Qué fortuna!, ¿no? Sí, es una bióloga maravillosa. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría actualmente, haciendo investigación, estudia neuronas espejo. O sea, ella está en un planeta distinto al mío. Ajá. Y creo que eso nos compensa bastante bien nuestras propias... fallas, nuestras propias histerias, nuestras propias conductas, creo que nos correspondemos bien el uno con el otro. No, y hablas de ella y la admiración es básica, ¿no? Amor profundo. ¿Verdad? Admiración, se me cae la baba y es kilométricamente más inteligente que yo. Wow. Lo único que no entiendo de su inteligencia es por qué se casó conmigo. Pero bueno, eso habría que preguntárselo a ella. La he hecho reír durante muchos años. Eso te iba a decir, que ha de haber muchas risas. Sí, ¿no? Eso, y a mis hijos también. Mis hijos de pronto ya hacen visco así como diciendo, no puede ser. Ya, papá. No puede ser mi papá. O sea, ¿qué le pasa? Pero es parte de mi esencia. Claro. Creo que la risa y la sonrisa es parte de mi tarjeta de presentación. Aún yo doy clases en la Facultad de Filosofía hace más de 10 años y siempre con mis alumnos digo, diviértanse de lo que están haciendo. Traten de sacar un gozo, aún sea la más profunda de las tragedias y la más difícil y la más desgarradora. Creo que tiene que haber un profundo goce de estar vivos y de divertirnos con lo que estamos haciendo. Oye, ¿y tus papás, la forma en que se conocen es maravillosa? Mi papá le pidió un cigarrillo a mi mamá en la playa. Sí. Estamos hablando de... Todavía el mundo era en blanco y negro, ¿no? Sí, hijo. No sé en qué año fue eso, pero fue a finales de los años 40, por ahí, principios de los 50. Ajá. Mi padre andaba por la playa y vio a mi mamá y entonces se acercó a decirle, ¿me regalas un cigarrillo? Mi mamá le dijo que sí, él trató de hacerle como plática, decirle, yo estoy haciendo una película muy importante, con un director muy importante, como si yo te dijera que estoy haciendo una película con el negro González Iñárritu, ¿no? Anda. Y mi mamá estaba en la playa así como diciendo, ay, este güey. Hijo, güey. Y entonces, si quieres te invito, ¿no? A que vengas a la filmación. Órale. ¿Cuándo? Mañana. Paso por ti a tal hora, dime dónde, en tal lugar, órale. Y mi papá no pasó. No pasó porque se le hizo bolas el engrudo y porque a finales de los años 40, principios de los años 50, pues no había celulares. Ajá. Y porque tenía que hacer otra cosa que era evidentemente más importante que ir por mí, la que en el futuro sería mi madre. ¿Y entonces? Y entonces le dijo, discúlpame, y le mandó una docena de... No, una gruesa, que son 12 docenas, ¿no? 12 docenas de rosas, pidiéndole disculpas y diciéndole que al día siguiente sí iba a pasar por ella. Entonces mi madre vio esas rosas y dijo, bueno, pues le vamos a dar una segunda oportunidad. Pasó por ella y en efecto estaba haciendo una película con el que era entonces el director más importante de Buenos Aires. Eso ocurrió todo en Argentina. Y después se casaron. Y luego se casaron. De hecho, mi mamá se casó embarazada. ¡Guau! De mi hermano mayor. Mira. De Guillermo, sí. Mi mamá se casó a los 19. Chavita. Chavita. ¡Guau! Mi abuela tuvo a mi papá a los 13. Más chavita aún. Y ya no vamos más para atrás porque ya las mujeres ya no pueden tener... A los 13 años. Parió a mi padre. Sí. Pero era otro mundo, era otra costumbre. Sí, era, por supuesto. Seguramente fue su primer regla, su primer encuentro amoroso. Sí. Y luego mi abuela tuvo 4 hijos, pues, ¿no? Mi padre fue el primero. Wow. Oye, y el capítulo en donde tus papás pues pierden a su primera hija, difícil. A Marcela, sí.
Es muy complejo. Marcela muere en 1968 y yo nací en 1969. Un accidente fatal, se cayó de un edificio y bueno, pues fue un parteaguas evidentemente para toda la familia, ¿no? Para mis 2 hermanos, ¿cómo no? Que ya tenían una hermanita menor. Mis hermanos tendrían en aquel entonces como entre 10 y 12 años. Mis padres pues la pasaron muy mal durante mucho tiempo, mis hermanos también. Luego se vio reflejado justamente este encontronazo con la vida en distintos episodios a lo largo de la vida de mis hermanos, que también de alguna manera filtraron la frustración y la falta de entendimiento en nuestras propias vidas, la mía y la de mi hermana Gabriela, que nacimos después, pero pues es un dolor que no se va a quitar nunca, ¿no? Y es un dolor que incluso yo entiendo sin haber estado vivo y que comparto con mis padres, o por lo menos ahora con mi madre, y que mi padre hasta el día de su muerte pues no pudo terminar de entender. Hijo. Cuando te haces esa pregunta no hay respuesta, ¿no? ¿Cuántos años tenía tu hermanita? 4 o 5. Ay, Dios, Dios. Y hace un par de años muere tu hermano mayor. Mi hermano mayor, sí, de un ataque y se murió a los 66 años. Sí, ¿verdad? También muy joven. Él tenía problemas, él incendió un departamento. Pero esa es una historia antiquísima, sí. Tenía problemas. Bueno, no tenía ningún tipo de problema. ¿No? ¿Mentales? Psicológico, digamos, no. Fueron momentos difíciles en donde después de haber pasado por una adolescencia muy compleja, en un México del 68 muy convulso y los años que siguieron también aquí, él regresa a Argentina y con asuntos que tienen que ver con drogas y con una descomposición del tejido familiar, se termina haciendo un llamado de atención muy grande para la familia. Afortunadamente no pasó nada grave. Claro. Y en ese entonces, y todo medianamente como que volvió a su cauce, ¿no? A un orden. Digo, hasta en las mejores familias sucede de pronto de todo, ¿no? Claro. ¿Cuál sería una mejor familia? No existe. No, por supuesto, por supuesto. ¿Le sigues yendo al Atlante? Claro. ¿Qué pasó? Y me pongo de pie. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, pues evidentemente sí, le voy al Atlante. Cuando yo empecé a entender el fútbol como un mecanismo que a mí me hacía sentir bien e identificado, agarraba la bicicleta y tendría como 10 años, 11 años. Yo vivía en aquel entonces cerca del World Trade Center, del que era el Hotel de México. Uy, te quedaba papita el azul. Y agarraba la bicicleta y me iba al estadio. Claro. Y aventaba la bicicleta en la entrada y le decía al poli, ¿le echas un ojo? Y el poli me decía, sí, claro. Me metía porque la entrada era gratis para los solo? niños. Solo. Veía el fútbol, veía el primer tiempo, empezaba medianamente a meterse el sol y agarraba la bici, un poquito del segundo tiempo, agarraba la bici y me regresaba a mi casa. Mi mamá me decía, no te vayas a quedar a oscuras. No. Ella me venía. Era otro México. Imagínate, dejaba la bici tirada. No, güey. Me metía solo al estadio. Tenía 11 años, 12 años. Wow. A mi hijo de 15 no lo dejo ir solo a la tienda, a la esquina, el día de hoy, ¿no? Por supuesto. Y entonces, sí, pues el Atlante me hizo muy feliz durante muchos años, ¿no? Y me sigue haciendo. ¿Cómo va? Acabamos de perder la semifinal y ahí se quedó, en el camino. Ojalá algún día vuelva a Primera División, porque lo que se está haciendo con el fútbol nacional es verdaderamente y muy injusto, pero bueno. Oye, aquí me están preguntando que si has tenido problemas por tu altura. Sí, claro. ¿Cómo? Como por ejemplo... Bailar chick to chick, por ejemplo, eso es imposible. Si de pronto bailo con una mujer de cachetito, es porque es hombre, ¿no? O sea, que no creo que haya una mujer tan... Pero bueno, a lo mejor en una de esas se acerca. Sí, o tendría que ser de la selección de China de básquetbol o algo así, claro. ¿No? Cosa que no me toca. Viajar es un problema. Comprar zapatos... ¿De qué número calzas? 11. El día de hoy en México ya es más fácil, pero cuando era chavo y cuando empecé a crecer, mi madre me veía crecer. El lunes me compraba unos pantalones. El viernes no me quedaban.
O sea, ella dice que me veía crecer. Durante las noches, en el periodo donde crecí muy rápido y muy fuerte, me dolían muchísimo las piernas. Me levantaba en las noches, en las madrugadas, tratando de aliviar el dolor que me producía el crecimiento del ¿cómo se llama este hueso? Del fémur. Y el fémur, cuando crece, duele muchísimo. Y a mí me crecía casi como por milímetros diarios, entonces me dolía muchísimo. Afortunadamente me detuvo el crecimiento. Incluso fuimos a visitar con mis padres a un endocrinólogo. ¿Tanto así? Claro, porque si hay medicamentos para hacer crecer, también hay medicamentos para hacer que no crezcas más. Ajá. No seguir estimulando la glándula, o vete a saber quién manda el crecimiento. Ajá. Y entonces el endocrinólogo dijo, señora, por favor, no sea ridícula, ¿no? Va a crecer, no va a crecer más de 2 metros y ya. Y en efecto. Hasta ahí. Pero me revisó los huesitos de la muñeca, que son huesitos las de las rodillas, ¿no? Y sí, claro, mis padres siempre estuvieron muy atentos a nosotros, como yo lo tendría que hacer con mis hijos. Mi hijo Bruno, el día de hoy, me saca un pelito así. O sea, ¿ya está más alto que tú? Y Martín para allá va. ¿Y la novia de Bruno? Creo que es bajita. Bueno, cualquiera es bajita al lado de Bruno. Pues sí. Sí. Todos seremos bajitos. Ya al lado de él ya todos somos bajitos. Él mide ya 2 metros, yo creo que sí. Yo mido 1,97 por ahí. ¿Y tu mujer cuánto mide? Como 1,60. No, pues sí se ve la diferencia, ¿no? Sí, es bajita. sí, Ella es normal, digamos, ¿no? Claro. Yo soy muy alto. Claro. Pero sí, viajar, por ejemplo, en un pecero, imposible. O sea, imposible, no es una cuestión de segmento social. Sí. Es una cuestión de segmento de altura, ¿no? Yo me meto al pecero y tengo que sacar la cabeza por el respiradero y porque es imposible sentarme. Pero yo no te imagino subiéndote un pecero. Sí, yo feliz de la vida y me encanta el metro, Mira. por supuesto, sí. Si voy a ir al centro, prefiero ir en metro que ir en coche. Claro. Es un manicomio irse en coche. Oye, irte a Europa en Misery Class en el avión es un tormento, es una tortura. Es cuando tú dices, pues es que ¿a poco hay otra clase que no sea primera? Eso dice Abraham Sabludowski. Pues es que no es ¿A poco posible. eso No, dice? yo no puedo ir en un asiento que no tenga un espacio mayor. Hay algunas secciones del avión, incluso en clase turista, que cuestan un poquito más, pero que sí tienes más espacio, ¿no? Sí, ¿verdad? Y ahí viajamos, sí. No hay de otra. Salidas de emergencia, pantalones siempre me quedan o rabones, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya se estandarizó un poco este Sí, ya asunto. están más altos. Pero antes, claro, como en México la parte de la sociedad estándar pues es más bajita, ¿para qué vas a tener unos zapatos del 11? Sí, de payaso, ¿Quién los va a comprar? diríamos. Pues mira, necesitan zapatotes. Recuérdanos, el teatro, la Estoy obra. haciendo Leonardo y bueno, pues estoy feliz de la vida de hacer este monólogo sobre Leonardo da Vinci. ¿Tus redes sociales, Rodrigo? Ay, soy un hombre libre, no uso. ¡No! No uso. Mira, qué sano eres. Sí, libre y sano. ¡Wow! He logrado que mis hijos tampoco estén interesados y eso es un logro. Obviamente que sí tienen un par de cosas porque son importantes, ¿no? El WhatsApp y no sé qué. Ajá. Pero TikTok y Instagram y Facebook Nada que ver. sí tengo, no las uso. Sí tengo porque hay 2 o 3 cosas que me obligan a hacerlo. Hay uno que se llama Rodrigo Murray Oficial, que es donde está toda la información de Leonardo. Pero mío no van a encontrar nada. Se va a terminar el programa y te quiero platicar. Este teléfono te da derecho a una llamada con quien tú quieras, a quien tú la quieras hacer, que esté en el cielo o que esté aquí en la tierra. Ok. ¿Puedes hacerla y podemos escuchar la llamada? Claro. Sin duda alguna, pero sin duda, sería, hola Pa, ¿cómo estás? Yo feliz, haciendo el trabajo que más nos gusta. Sé que hay un montón de noches que estás viéndome en el teatro. Saluda mucho a mi suegra Silvia, que seguramente está compartiendo la cena contigo, no sé si cenen. Y a mi hermano Guillermo también. Y en fin, a tanta gente que seguramente está invitada a ese banquete. Estás en el paraíso, ¿cierto? Y estarás seguramente disfrutando de los banquetes del paraíso.
y está adornada la mesa con flores del paraíso. Te mando un beso. Gracias, Rodrigo. Te lo agradezco mucho. Qué padre entrevista. A ti. Siempre van a doler, ¿verdad? Pero bien. Por supuesto que bien. Gracias. Gracias, Cristóbal, y gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Estoy segurísima que les va a encantar. Qué gran sabor de boca nos deja el primer actor, Rodrigo Murray. Y bueno, pues nos estaremos viendo próximamente. Yo soy Matilde Obregón y que la pasen muy, pero muy bien. Gracias. Agur. Bravo.